Hola. Sí, bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio de Los Cuadros de Timmy, episodio número 5. El día de hoy estoy con una señorita un tanto especial que nos va a comentar un poco acerca de quién es, de lo que ha hecho, de por dónde ha caminado, de por dónde no ha caminado, qué es lo que ha podido pasar y qué no. Buenas noches, Andrés. Es un gusto para mí participar en tus podcasts. Primer vez, ¿no? ¿De primera pero vez? es una experiencia que Esperemos no la última, perdón. no está por demás vivirla, conocer, aprender sobre lo que verdaderamente implica participar de las redes sociales. Sí, es cierto, es un tema un tanto complejo que quizás ahorita ya nos meteremos, tú que ya vienes quizás de una época donde está la transición de la tecnología, donde todo llega nuevo. Antes quizás era más jugar en la calle, hacer cosas dinámicas, estar aquí, estar allá. Has podido ver esa transición de los medios, entonces muy bacano. Pero, ¿ya diste tu nombre completo? No estoy seguro. No. Porfa, preséntate, eso es lo más importante. No. María Cristina Ríos, soy de acá de Chinchina Caldas, soy una madre de familia, ama de casa, pero queriendo conocer y tener más, acercarme más a estos medios, y no está por demás aprender. Uno, que la edad no sea un límite para uno aprender a comunicarse y a aprender algo más sobre las redes sociales y darse a conocer, dar a conocer a partes de su vida, experiencias, anécdotas, y conocer de otras, porque es muy bonito. Y hoy en día la cultura implica la tecnología. Perfecto. Cuando dices conocer, ¿sientes que en qué te gustaría enfocarte ahorita con respecto al conocimiento? Porque pues yo siento que pues independientemente de la edad siempre se están aprendiendo cositas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sientes que está bien en enfoque en cuanto a tu vida personal en conocimiento? Me refiero, dijiste algo con respecto a las redes sociales, a abrirse más a este nuevo mundo que se está formando, toda la situación, pero no sé si tengas algo más como específico, como decir, quiero conocer esto, o ir a algún lugar, o no sé. Pues de conocer, uno por medio del internet y de todas estas redes sociales conoce muchas cosas, pero aprender a meterse allí al manejo de lo electrónico sería rico, ¿no? Tener más conocimiento de la tecnología. Claro. En cuanto a las comunicaciones y a cómo se maneja todo esto en otras culturas, eso sería maravilloso, porque escasitamente conocemos nuestro umbral, nuestra área, nuestro sector, pero no vamos más allá, y eso es lo bonito. Conoce uno mucho, aprende uno mucho, se interesa, todo genera expectativas también en la vida de uno. Claro, y uno que no conoce mucho de leyes, mucho de personas, de otras culturas, eso también es parte importante para uno. Por muy encerrado que uno esté en cuatro paredes en su vida cotidiana, en la rutina de su vida, uno siempre es bueno conocer algo más. claro. No solamente lo que ve uno en una pantalla durante unas noticias o lo que ve uno en los medios, sino cosas que uno se interesa uno por buscar y que ahí están, que las encuentra. Conocer de política, conocer de religión. O sea, sientes que en este momento esa la tecnología, toda esta facilidad ha sido quizás un punto muy bueno para eso de estar encerrado en las cuatro paredes al fin y al cabo, pero pues podemos igual seguir creciendo en la mente, que finalmente estamos encerrados entre nuestros límites en la sociedad y todo, pero adentro buscamos crecer. Sí, teniendo muy en cuenta, Andrés, teniendo muy en cuenta que no todo lo que está en esa información es positivo. No todo lo que está allí es verdad, porque en todo el contenido no es cierto. Hay mucha fantasía, hay mucha ilusión, hay mucha, como le dijera yo, términos tergiversados, historias contradictorias. Entonces todo eso lo saca uno como de lo que uno conoció y de lo que uno aprendió. Dice, pero ¿por qué si a mí me lo enseñaron así y ahora esta metodología nos da cosas nuevas que nos confunden, que nos preocupan? Nos ponen también a decidir, o nos ponen a tambalear en una decisión, o decimos, estábamos en un error. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo ficticio en esta situación? Es una buena pregunta. Las especulaciones surgen. Yo digo, a mí desde niña
desde niña me enseñaron unas reglas, una doctrina, ¿Qué tipo de una reglas historia. eran básicas quizás en la Pues educación que antigua? eran, Porque casi siempre se habla, no, que golpear, que tan, pues con más heavy, porque pues a nosotros todavía, a los niños que ya no se les puede tocar, ya que quién sabe qué seguirá. no, Entonces, no sé. éramos muy disciplinados. ¿Cuántos eran en tu familia? Fuimos 12, 12. 12. Nacidos vivos 18, pero sobrevivimos 12. Oh, Porque o era sea, una familia numerosa claro. y de extracción humilde, ¿no? Entonces era Claro, o sea, Cristo. la condición en la supervivencia fue difícil, Claro. pero tuvimos un Sí, padre y una madre. Claro. Como así, Sí. porque es que si ahorita mantener a dos, aguante, es un tuvimos bisay. unos padres muy responsables, entregados a la educación como pobres o como humildes, Pero a no la importa, educación y al cuidado de sus mira hijos. que yo ahí tengo ciertas dicotomías o dilemas con respecto a clasificar la educación como pobres o como ricos, porque he tenido gente que pues he observado gente, he hablado con gente que a pesar de no ser de amplios recursos, son amplios en conocimiento, en cultura, en modales, en honestidad, y hay personas que son ricos en recursos, pero saben cosas que se pierden. Algo muy irónico, no sé cómo decirlo, no sé qué término usar. En una época en la que se escribía todas las materias de una jornada en un solo cuaderno. Todas las No se materias en un solo cuaderno, y se cargaba para el colegio o para la escuela un solo cuaderno, un lápiz y un borrador. todo el No día. había lapicero, micropuntas, marcadores, resaltadores, correctores, no lo sabían. Oh, lo único No era los había. Oh, Y no. lo más lujoso era un cuaderno de esos de hojitas amarillas y rayas y que la pasta era un cartón simple y el forro era que mamá cogía una bolsa de plástico, la partía y las esquinas las doblaba y las pegaba. Oh, man. Pero cada quien decoraba su A su cuadernito, gusto. claro. Eso me parece que es algo muy importante en la educación. En mi época la no se individuación. permitía arrancar hojas porque un cuaderno era lo más costoso para uno ir a estudiar. Claro, ya ahí pues con eso que tú me cuentas, ya uno entiende que estás en el colegio cuando una muchacha decía, no, es que no puedo arrancar hojas, o un muchacho no puedo arrancar hojas porque mis papás me las cuentan o lo que llevar sea. borrones ni tachones. Hoy Claro. día un joven si nos lleva cuadernos de marca, 5 materias, 7 materias, argollado, lo más fino. Claro. Ay, qué pena, Tranquilo. bono, ahí. Calcularán que no los Es van a así, es recibir. así. Calcularán que no los van a recibir en el centro educativo, pero eso es mentira. No. Porque para qué, o sea, digo que lo más imprescindible en un verdadero estudiante que se dedique al verdadero estudio y al conocimiento es su mente, su cabeza. Anoten esa. O sea, no es tanto el cuaderno, la calculadora, el celular, los lapiceros más finos o la forma en que imprime o escribe o dónde digita o de dónde saca, porque es que si tiene disponibilidad y tiene toda su capacidad mental, intelectual y, ¿por qué no?, humana y espiritual, enfocado en conocer y aprender, ahí no hay marca estudiantil que... Bueno, aquí ya estamos entrando en temas buenos, porque digamos, tú aquí estás diciendo enfocarse en el estudio, pero en la vida no hay cosas, o sea, no todo es estudio. Eso es Lastimosamente para nosotros, afortunadamente también, siento que hay demasiadas cosas constantemente en las que pensar. Entonces, una de las cosas que también los lleva a uno mucho a pensar como padre de familia, ahora que tengo ya mis 2 hijos, no son profesionales, pero hicieron su estudio como tecnólogos le metieron. y están trabajando en una empresa sencilla, pero que se sabe que tienen sus prestaciones de ley Por ejemplo, y que van ese a tipo sobrevivir. ese tipo de cosas, de términos. Están en una empresa, aunque tienen esta cosita, esta otra cosa, aunque no importa, están haciéndolo. Y están luchando por superarse. Y uno a veces eso lo dice por afuera, o sea, por todo lo que dicen, que no alcanza. Y eso sí, tengo el orgullo de decir que desde niños, desde pequeñitos, se les enseñó a vivir en austeridad. Eso es bueno. Eso es bueno hacer un mundo donde los recursos se van acabando constantemente. Porque se supone que en la medida que ellos vayan alcanzando sus logros y sus metas, económicamente se van a superar. Y serán más. Ese es el problema de hoy en día en la sociedad, que están enseñados que todo se les da a pedir de boca y se les da todo en la mano, se les da todo hechecito y fabricado sin el más mínimo esfuerzo. Y quizás ahora ya que estamos ahorita de temas espirituales y todo eso, el más grande que puede
radicar en darles todo es que no en la necesidad de Dios, porque dicen como todo está en las necesidades que uno busca. Sí, No, mayormente. Se vuelven dependientes de muchas cosas, pero por lo mismo ya no tienen en cuenta que ese hacedor o que ese proveedor espiritual especial está ahí. Es cierto, o sea que al final la austeridad es una bendición, sí pilla, pero se ve con dolor. Yo sé qué tan difícil ha sido el proceso, porque es fácil, no fácil, es sencillo comentarlo aquí, frente a la cámara, claramente, pero qué tan difícil es sobrellevarlo la vida. Y en el paso del tiempo, uno que conoció los sacrificios de los papás por hacerse a una propiedad raíz, a una casita humilde donde abrigar a sus hijos. Esa es otra, no me terminé 12. 12. ¿Cómo lo hicieron? Eran camadas bravas. Sí, normalmente sí. Mi padre con un jornal sencillo, mi madre lavando ropas ajenas, trabajando en casas de familia, en las familias ricas. No, les tocaba ir y ese sueldito les costaba mucho, lavando pisos de madera de rodillas, metidas en un río lavando ropas, almidonando y planchando ropas ajenas. Claro, bueno, quizás esa es la dinámica un poco de la época. La economía de este pueblo se demoró muchos años para surgir. Entonces, las familias que conformaban este municipio antiguamente les tocó, como decimos muy coloquialmente, llevar de la rume. Pero la levantaron. Sí, y mi papá cuando ya logró hacerse a la primera propiedad, y para todos nosotros era maravilloso, teníamos un super papá. Claro. Porque ninguno aguantaba hambre, todos tenían techo, incluso ya después de viejos, ya todos criados con familia. Ahora una pregunta. Y la colaboración siempre fue constante de parte de padre. Sí. ¿Cómo era el trato con todos, con respecto a todos? A ver, mi papá era más bien frío. Él era una persona fría, radical. Lo que él decía ya está. Y cuando llegaba él tenía un gesto con su cara y su sombrero a la hora de llegar a la casa. ¿Llevaba sombrero siempre? Siempre. Cuando llegaba enojado, se bajaba el sombrero y no se le veían los ojos. Oh, no, ese es un clásico. Y cuando estaba contento llegaba con la gorra subida y con una risita de oreja a oreja. Claro, porque la familia vea mi rostro. Sí. Una cosa muy especial, papá fue muy entregado a los hijos económicamente. No le importó darles pues a la generación 12. Uy, que también siendo 12. En una Navidad, en una ocasión especial, papá también, nunca dejó de integrarse con sus hijos y con el resto de familia de él, sus hermanos. ¿Los cascaba o suave? Sí, papá era estricto, a la hora de castigar era estricto. Dependiendo del daño o de la queja. Porque él decía, su mamá les da el plato principal y yo les doy la sobremesa. Uy, esa a veces es la más pesada, ¿no? Y mi papá y mi mamá eran de los que castigaban con lo que cogían, con lo primero que cogían. La rabia, supongo que era como el momento y lo que sea que tal. Pero hoy por hoy... ¿Cuál recuerdas? ¿Cuál recuerdas más épica o más maluca? ¿Qué le digo yo? No. Por desobediencia, por rebeldía de cuando estaba niña. Sí, no, pues no la razón quizás, pero ¿cómo te dieron? O sea, no el por qué, no quiero saber por qué, pero ¿cómo fue la...? Con la chancleta. Sí, ¿y cuántas veces fueron? 37 fulminantes. No, con 2 había porque el golpe era certero. Uy, si era con todo el poder. Pero, Andrés, le digo una cosa, mis hermanos mayores, que ellos fueron criados con una disciplina, digamos que tirando a dictatorial. Porque como mi mamá vivía arrimada o metida dentro de las propiedades de mis abuelos y mis tíos, eran lo que llaman vivir de arrimados. Entonces que era como subyugar y todo eso no me gusta porque todo el tiempo estar así. Y ellos pagaban las consecuencias de las quejas y los problemas de mis otros primos y mi familia. Bueno, y cuando ya empezaron a crecer. ¿Pagaban fuerte o no? Sí. Cuando ya después uno de los mayores era muy traviesito, cuando empezó a crecer se volvió hasta indelicadito. Claro, dijo, ¿sabes qué? Como me van a joder por todo, pues que me... Que las tundas o madereadas que le daban esas eran severas, pero papá decía... ¿Como a morir o tampoco? No. Okay. Vístanlo primero, que coma primero y luego hablamos. Nunca le gustaba castigar a un hijo teniendo hambre, estando enfermo o estando con la ropa sucia o mojada. Bueno, eso es
eso es bonito. Él eso decía, quiere decir cosas. necesito verlo bañadito, bien vestido, bien alimentado para poderlo castigar. No, como para que... Eso decía como, mi papá. claro. Bueno, eso puede ser como que, pues, ¿qué pienso yo? Como que cómo lo va a cascar viéndome, porque quizás él se vio mojado, él se vio con hambre y tal. Entonces dijo, no, lo hice y ahí sigue. Entonces, hoy mis hermanos tienen entre 70 y 80 años, mis hermanos mayores. ¿Qué dicen? Y ese, el que era traviesito, dice, no me volví un delincuente o un Por esas criminal pelis, gracias a las correcciones de mi papá y a tiempo. Estaría bien hablar con él. Valemos lo que valemos porque mi papá y mi mamá nos enseñaron. Si no hubiera sido por ellos, ¿dónde estábamos? Mamá tiene 101 años. 101 años tiene mi mamá. Y ellos todavía doblan la rodilla y le piden la bendición. Claro. Y se sientan con ella a hablar y se acuerdan y la abrazan y le dan las gracias. Como que es parte del respeto de toda la vida. Entonces, o sea, es eso, como que... y esa es una educación muy distinta a la de ahora, que la educación de ahora es basada en las nuevas reglas, las nuevas normas, Sí. las nuevas leyes. Antiguamente era valores, disciplina, amor y cuidado, a pesar de la pobreza. Sí. Y eso es todo lo que uno como hijo tiene que valorar y observar ahora, y lo tiene que reconocer. Entonces mira que hay mucha telita que cortar ahí de tantos temas porque implica el pudor, ¿Sabes la algo? decencia. Que la voy a pausar un momentito. Bueno, quizás cambiamos un poquito ahí el temita. ¿Qué recuerdas? Bueno, aunque no es cambiar tanto el tema, sino meterme un poquito el tema de quizás vivencias con tus hermanos, con tus dos hermanos, la convivencia. Porque a veces vivir con una sola persona extra es duro. Ahora con 12 que sean hermanos. O sea, porque no es lo mismo alguien con quien uno se con quien uno dice, ¿sabe qué? Yo voy a vivir con usted. ¿A quién con quien le tocó? Porque es que son dos hermanos. ¿Y qué? Pues se va a ir. Que en algún momento algún le dijo a tu papá, me voy. Y tu papá, pues chao. Porque tengo que cuidar a otros 11. ¿Sí? Entonces, no sé si me va a entender cómo pudo haber sido esa convivencia. La convivencia fue muy bonita. Sí. Recibiendo de algunos de los hermanos mayores un ejemplo. Son unos ejemplos de vida que uno se queda aterrado. Que los jóvenes de hoy en día no aguantaríamos una situación de vida así. Ellos fueron basados en toda la relación de ellos con nosotros, los menores, fue basada en el respeto. Ellos adquirieron esa responsabilidad para seguirnos criando a nosotros, acabarnos de criar. Ellos trabajaban de lado con mi mamá para acabarnos de criar a nosotros. Ayudaban en la economía, ayudaban en la formación y en los cuidados del resto de ese montón de chichiguas ahí para abajo. O sea, sí se vieron como hombres. Sí, como hombres. Y como mujeres, porque las mayores también. Eso también es importante recalcarlo. Ahora la situación de la mujer, porque tú me decías que lastimosamente, pues por la familia, no recuerdo si era por parte de mamá, que vivían un poco arrumadas en la zona. Entonces no quiero quizás que entremos en el arrume, sino cómo era la situación de las mujeres en ese momento. Por el lado paterno fue donde se creó esta situación. Era, como decía mi abuela, la mamá de mi papá, fue una mujer de cultura machista. O sea, para ella, su punto fuerte eran sus hijos varones. Oh, sí, entonces, o sea, mi orgullo son mis muchachos. Sí, los hijos varones, ni siquiera las hijas mujeres. Que eso hay que decirlo, que yo creo que a través de toda nuestra historia ha habido preferencias. Sí. Y nadie cree. Pero en Nogales hay preferencias. Sí, eso es lo que es, las cosas como son. Aunque se dice que no por respeto y porque cómo vamos a herir los sentimientos, ¿sí o qué? Sí. Pero lo que es. Pero en ese aspecto sí, y por el lado de mi mamá, porque fue una familia muy criada con una cultura en que si yo me hice responsable de un hogar, no lo puedo evadir. Si sufría dentro del hogar mi madre, mamá no podía ir a decirle a mi abuela, mamá, estoy sufriendo con mi esposo, mi hija, esa es su cruz, esa es su obligación, usted fue la que le eligió. Vuélvase para su casa. Oh, no. Duro, pero pues sí, entonces, asumir. Se imagina qué puntos tan extremos y qué decisiones tan difíciles de tomar. Claro. Porque la vida sería insufrible de lado y lado. Sí.
Hoy por hoy uno tiene la elección, ni con la familia de mi esposo, ni con la familia mía. Pero en el caso de ellos, y una mujer taqueada de muchachitos, taqueada de hijos pequeños. No, y ahí que los deja a todos, que la decisión. Y que según en la época de mi madre, la mujer, no tener hijos era pecado. La mujer que no tenía hijos estaba condenada. No, eso es una vuelta bien. Entonces, mira qué cultura tan difícil. Claro. Entonces, yo digo que yo, desde mi propio punto de vista, como hija, como madre, como hermana, yo tengo ideas muy distintas a las de mis hermanas. Okay. Siento que yo que pienso... eres más revolucionaria, no, más soy liberal, más, como le dije yo, no, soy más... futurista. Más realista. Perdono con más facilidad. Eso es importante porque es duro. No olvido, pero tampoco sigo odiando, ¿sí me entiendes? O sea, yo he hecho mano de esas experiencias y las cojo como bien para mí. Las cojo bien para mí. A pesar de que duelen. A pesar de que duelen, sí, porque uno nadie cree, y en la época mía había bullying. Sí, obvio. Los propios hermanos y se las burlaban de cicatrices, uno. y las cicatrices quedan. Incluso mi así papá, uno quiera. Mi viejo hermoso, y él me decía esos chistes así como maluquitos y se reía. Y yo le decía, Sí, papá, pero es que entre bromas, no, mi hija, no. es que yo la quiero. Pero y yo, papi, pues que yo, no, mi hija, no lo tome a mal. Pero, y hoy por hoy digo, ¿cuánta falta me hace él para que me diga esas cosas que han formado carácter en mí? Eso también es otra han formado personalidad y madurez. Sí, es cierto, porque estamos en un mundo que es hostil, que es pesado. Como tú dices, finalmente eran bromitas que decía el papá. Y que pero siendo otro estaría quizás, lleno de resentimiento, pero yo no. O quizás en algún momento otra persona te llegó a decir cosas, pero como tú ya te dijeron cositas, pero eran entre bromas, ya lo supiste tomar mejor. Sí. Pero es bacano. Luego murió papá, ¿hace cuánto? Papá murió en el año 98, el 31 de octubre. Algo muy especial, y esta anécdota sí te la tengo que contar. Cuando mi papá murió, mi hijo tenía 1 mes con 10 días. Eso iba a decir. 1 mes con 10 o 20 días. John Hamilton tenía eso de edad. 1 con 10. 1 mes con 10, más o menos. 10 o 20 días, algo así. Y hace unos añitos para acá, cuando ya Hamilton maduró como persona y adquirió como más conocimiento, él dice, mamá, mi abuelo me cargó 20 minutos en los brazos porque ya le dolía. Mi papá ya estaba prácticamente muriéndose cuando mi papá lo cargó. Antes de morir, él cargó. Alcanzó a cargar a Hamilton. Entonces, Hamilton dice, mamá, yo siento una química con Jack. Y yo, papi, ¿qué es Jack? Dice, es que Jack es el nombre de mi abuelo en inglés. Joaquín. Y yo, sí. Digo, y mamá, tengo una química tan especial con mi abuelo, y es una química espiritual. De pronto por eso también es tan celoso y cuida tanto. Y él le salió a mi papá en muchos aspectos. ¿Sí? Andrés, horrible. Le dejó ahí como la carga, porque yo supongo que tu abuelo en esos 20 minutos no se quedó solo así, sino él ya pensaba sus cositas y él sentía que se iba a ir, porque yo siento que uno cuando ya está, uno siente también como que, uy, creo que y él decía, mami, está muy lindo el niño, está muy gordito, muy pesado. No lo alcanzaba a ver. Y va a ser una gran persona este muchacho. Pero recíbame lo que me están doliendo los brazos. Claro, ya me cansé de cargar. A mí nunca se me va a olvidar eso, porque... Y él dice, tengo una química muy especial con mi papá, con mi abuelo. ¿Y hace cuánto no hablan del abuelo? No, muy seguido hablamos de él. Sí. Porque hay cosas que nos pasan, eventos, situaciones, en el que siempre traemos a colación a mi papá. Qué curioso. Qué curioso. Sí, es muy lindo, para mí es muy lindo. Me gusta, porque yo no quiero olvidar a mi papá, jamás. No, pues obviamente. Yo puedo seguir otro rato, no sé si tú quieras seguir más. Si quiere, cortemos ahí y mira cómo quedó. Bueno, entonces vamos a finalizar. Bueno, eso fue todo el capítulo de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos y dóname todo tu dinero, pero en esta ocasión no a mí. Voy a pedirles que si quieren, en esta ocasión voy a dejarles en la parte de abajo el número de la señorita Cristina para que le donen lo que quieran. Se recibe cualquier tipo de ayuda porque pues gratis a un balazo, ¿sí o qué? Y pues finalmente se sabe que es con buena intención y será utilizado con bien. Créanme que será muy bien utilizado. Entonces en la descripción saldrá el número de la señorita Cristina. Esto fue todo por hoy. Yo soy Andrés. Hasta otra.